En el primer video del canal vimos las regiones musicales de Argentina y en el video 2 vimos un mapa de relaciones constituido por contenidos vinculados entre sí relacionados al panorama musical argentino y a su vez estos contenidos relacionados según diferentes niveles de organización a través de ese mapa es posible entender el rico y complicado entretejido de ritmos que son propios del territorio nacional. El mapa de relaciones incluye las regiones musicales, las cuales contienen su población e historia particular que dio lugar a ritmos propios, con su forma particular de cantar, con sus instrumentos típicos y con su finalidad social. Pero ¿de dónde surge este mapa? Surge de un intenso y meticuloso trabajo de investigación llevado a cabo a través del territorio nacional, y esa respuesta nos remite a la figura de una mujer extraordinaria, Isabel Aretz. Por eso, antes de dedicarnos a descubrir las diferentes familias de ritmos musicales o grupos musicales del folclore argentino y las características de cada región, no podemos menos que referirnos a la persona que hizo posible este recorrido. Lo curioso es que Isabel Aretz no había comenzado su carrera como investigadora del folclore, sino que parecía bastante alejada de esto en realidad. Isabel Aretz nació en el año 1909. Fue compositora, pianista, etnomusicóloga y docente. Comenzó a tocar el piano a los 5 años y recibió una educación musical clásica o tradicional de su época, a través de la cual se graduó en piano, composición y pedagogía musical. Sin embargo, la vida la llevó a andar por caminos de tierra, con equipo pesado y arduo de manejar, cruzando ríos y atravesando montañas, en una travesía realmente digna de una serie de aventuras para poder conversar con los músicos populares y reconstruir la historia musical viva. ¿Y cómo fue que una joven porteña, egresada del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, se lanzó a semejante expedición? El caso es que, después de graduarse, Isabel descubrió que en América, así como en Europa y Asia, también se había desarrollado una particular estética musical, que los pueblos americanos también crearon sus propios ritmos, sus propias músicas, y con conceptos diferentes a los que ella había aprendido desde que comenzó sus estudios hasta que se graduó. Y la gran transformación la sintió cuando asistió a una conferencia del musicólogo Carlos Vega sobre la música incaica. Aquella charla cambió por completo el rumbo de su vida. En palabras de la propia Isabel: asistí a esa conferencia y allí conocí que en América tenemos músicas pentatónicas, escalas diferentes. Yo conocía las griegas y los modos asiáticos. Mi vida cambió totalmente desde ese momento. Entonces comprendió que existía un inmenso patrimonio musical que corría el riesgo de desaparecer si nadie se ocupaba de registrarlo. Además, se le abría la puerta a un mundo nuevo que le podía servir de referencia para crear música. Entonces se unió como estudiante de Carlos Vega y comenzó a salir a terreno, a registrar la música nativa y criolla. El primer viaje lo hizo en 1934 en la provincia de San Luis. Allí aprendió a hacer todo lo que debía hacer para poder realizar estos estudios de campo. Allí Vega, el profesor Carlos Vega, les enseñó a sus estudiantes cómo recopilar la música
y todos los aspectos técnicos de las grabaciones y lo fundamental, cómo relacionarse con la gente para poder interaccionar y poder recolectar las melodías y las letras. Y aquí tenemos que recordar que estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Esto empezó en 1934, porque hoy nos puede parecer muy normal y muy fácil viajar y grabar las melodías propias del lugar, grabar a un músico local, una canción, porque simplemente ya con un teléfono celular lo podemos hacer. Pero en aquel momento, para registrar aquellas músicas, era necesario transportar un enorme equipo de grabación de discos, que era un grabador de discos de pasta. Acá podemos ver una fotografía que no era exactamente el que llevaba Isabel Aretz, pero es un modelo de la época que había, en este caso en la foto, es el que había en una emisora de radio. Tenían este tamaño. Estos equipos pesaban más de 130 kilos. Llegaban a pesar hasta 136 kilos, por ejemplo. Pero para la época eran portátiles, para que nos podamos dar una idea. Además había que llevar un generador eléctrico y acá se sumaban kilos también, y más de 20 kilos. Decenas de metros de cable se sumaba a lo que había que llevar, un micrófono y hasta una filmadora para los estudios de campo. La música, las melodías se grababan directamente sobre discos recubiertos de laca, que eran esos discos de pasta. Y había que ir limpiando los surcos del disco para no demorar la grabación. Era realmente arduo, complicado, y cargar esos equipos, e imaginen que todo eso viajaba en un antiguo, para nosotros, antiguo automóvil, por caminos donde muchas veces ni siquiera existían rutas. Así eran las camionetas o pickups Ford de mediados de los años 30, con las que se realizaban muchas campañas de investigación de las que estamos haciendo referencia. Y además porque muchas veces los equipos fallaban, las baterías se agotaban. Isabel aprendió a anotar en una partitura la música directamente mientras la estaban tocando. Ella la iba anotando a mano en una partitura en blanco. Isabel realizó muchos viajes de investigación y estudio, y esto está registrado, queda testimonio en la página del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Se puede consultar en el archivo del instituto en su página web. Allí hay registros de estudios realizados en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, o sea, todo el noroeste argentino, también en las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, que sería el bloque central, Buenos Aires, Entre Ríos, y aquí estaría cubriendo la zona de La Pampa, en la porción que le toca a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Entre Ríos, y toda la provincia de Buenos Aires. Por otro lado también la provincia de Chaco, que formaría parte del noreste litoraleño, junto con la provincia de Entre Ríos, las provincias de San Juan y Mendoza, con lo cual completaría la zona de Cuyo. Recordemos que ella aprendió en la provincia de San Luis, allí tomó sus primeras clases de cómo realizar estos trabajos de investigación de campo junto al profesor Carlos Vega, y después en los estudios que realizó en San Juan y Mendoza completaría la región de Cuyo. También estuvo en las provincias de Neuquén y Río Negro, representantes de la Patagonia, y también realizó estudios en la capital federal, donde el patrimonio musical tiene características muy particulares. Abarca el tango y la milonga ciudadana, y que si bien desde el punto de vista del exterior todo forma parte del folclore argentino y es parte de la música tradicional y popular argentina,
Nosotros interiormente, en nuestro país, hacemos una notable diferencia entre lo que es el folclore de las provincias, el folclore del interior y la música ciudadana, como que son dos universos aparte. No obstante, ambos rubros constituyen por partes iguales el patrimonio de la música tradicional y popular de nuestro país. Isabel Aretz, mientras realizó todas estas investigaciones, escribió su primer libro sobre la música en la provincia de Tucumán. Además, se doctoró en etnomusicología. En total escribió alrededor de 25 libros con los resultados de todas sus investigaciones. Las regiones musicales que nosotros vimos en los primeros videos, con todo lo que contienen, son el resultado de años de viajes dedicados a la observación, a entrevistas y a trabajo de campo, que fueron realizados por investigadores que consagraron gran parte de su vida a comprender cómo se distribuían y cómo estaban constituidas nuestras tradiciones musicales. Y gracias a este trabajo paciente, Isabel Aretz reunió centenares de registros sonoros, fotografías, filmaciones, partituras y diarios de campo que hoy constituyen una parte fundamental del patrimonio musical argentino. Y parte de este trabajo se puede ubicar y se puede consultar en la página web del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. A partir del próximo video comenzaremos nuestro recorrido por cada una de esas regiones musicales que recorrieron estos investigadores. Vamos a conocer sus características, los grupos musicales que las integran, los ritmos que las representan y la enorme riqueza cultural que cada una de ellas aporta a la música tradicional y popular de Argentina. Los invito entonces a continuar con este viaje.